Ok, listo. Vamos a proceder entonces con la presentación del ingeniero Antonio Mogro, que se titula Vehicle Air Conditioning Full Consumption Under Real World Conditions, Monterrey ASA Case Study. Gracias. Bueno, voy a empezar con un tema que a nosotros, todos los que vivimos en zonas de calor, nos va a parecer muy interesante. ¿Alguna vez ustedes manejando se han preguntado cuánto consume el aire acondicionado? ¿Cuánto me está doliendo al bolsillo el que yo prenda y vaya todo cómodo manejando el vehículo? Entonces, es muy diferente ese valor para cada región y para cada forma de manejo. Y eso es lo que se va a tratar de investigar y explorar aquí en este tema de investigación. El proyecto es generado por el Grupo de Investigación en Energía y Cambio Climático y es liderado por el doctor José Ignacio Huertas del Tecnológico de Monterrey. Como mencionaba Jessica, el proyecto es llamado el impacto en el consumo de combustible del aire acondicionado bajo condiciones reales de manejo, tomando Monterrey como un caso de estudio. Ahora, de la misma forma que la anterior presentación, la estamos estructurando en la introducción, la metodología, resultados de discusiones y finalmente las conclusiones. Vamos a ver el por qué es importante estudiar esto. Nosotros vamos a ver que en el 97% de las ciudades que tienen más de 200,000 habitantes no cumplen con la normativa de calidad del aire establecida por la Organización Mundial de la Salud. Y si lo descriptizamos un poquito más, nosotros podemos ver que el sector de la energía es causante del 68% de las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero. Ahora, ¿ven que ese 68% es causado por un 90% del dióxido de carbono? Pero ¿qué es lo que contamina? ¿Qué causa este dióxido de carbono? Solo viéndolo a nivel México, vemos que el 25% de este dióxido de carbono es generado por las fuentes móviles, es decir, por el transporte. Ahora, nosotros vamos a identificar que estas emisiones, todas estas que están representándose acá, son estimaciones. Y esas estimaciones van a ser relativamente diferentes en el tema de los vehículos a las emisiones que son reportadas por los fabricantes con las emisiones en condiciones reales de manejo para cada región de estudio. ¿Por qué sucede eso? Nosotros vamos a ver aquí que existen diferentes tecnologías vehiculares. Por eso no hay que poner videos, ¿ya ven? De un segundo, solo pongo play y listo. Bueno, existen diferentes tecnologías vehiculares que tratamos de nosotros monitorear sus emisiones en diferentes topografías del mundo, diferentes condiciones de manejo. Entonces, ¿cómo nosotros para esa diversa cantidad de vehículos reportamos sus emisiones? Lo que nosotros necesitamos y la forma en la que se hace, digamos, en el aspecto mundial, es con estos ciclos de manejos bajo pruebas de laboratorio. Ahora, ¿qué tanto estos ciclos de manejo pueden representar las emisiones reales de manejo en la región de estudio? Porque existen diferentes condiciones como diferentes temperaturas ambientales, el uso de aire acondicionado, el qué tanto nosotros estamos cargando el vehículo, si es que existe un manejo agresivo, si es que estamos manejando en ciudad o en carretera. Entonces ahí es lo que nosotros nos preguntamos, ¿qué tanto estamos dependiendo de estos ciclos de manejo para reportar las emisiones? Ok, ahora, como vieron, todo depende de estos ciclos. Entonces, ¿qué tanto me está consumiendo el aire acondicionado? No existe un consenso o un estándar general para decir, así reporten el consumo del aire acondicionado y punto. Entonces, lo que hacen es que cada autor hace pruebas con estos ciclos homologados o con estas pruebas en laboratorio. Hay autores que indican que el aire acondicionado te puede aumentar un consumo de 4 litros por cada 100 kilómetros a esta temperatura. Pero después decide otro autor utilizar un diferente ciclo de manejo y le resultan otros valores de consumo de combustible. Y después viene otro autor y dice, no, yo no voy a hacer el ciclo de manejo, lo hago en pruebas en ralentí y me sale otro consumo. Y finalmente eso sucede con varios autores que lo hacen de la mejor manera que ellos consideran. Ahora, ¿cuál es el asunto en esto? Finalmente nosotros resumimos que la forma en la que lo reportan es o con pruebas de estado estable o con ciclos de manejo. Pruebas de estado estable no es representativo de las condiciones reales de manejo, es decir, de mi ciudad y de cómo yo maneje. Y los ciclos de manejo, pues no son, su representatividad va a depender de cómo se generó el ciclo de manejo. Pero entonces, ¿por qué hacen estas mediciones? La idea es generar mejoras de diseño. Es decir, yo pongo el aire acondicionado así como está, le corro en el laboratorio, hago una prueba con un ciclo de manejo
y me consumió un porcentaje de un 10%, digamos. Y después hice alguna mejora chiquita, volví a correr el mismo experimento en el laboratorio y ahora me dio un 8% de consumo por el aire acondicionado. Entonces, para eso nos sirve, porque nosotros estamos haciendo un comparativo con pruebas de laboratorio para generar mejoras de diseño. Pero ahí viene el tema, ¿qué pasa con las mejoras operacionales? Es decir, estamos mejorando el diseño, pero nadie me está diciendo cuándo prender y cuándo apagar el aire acondicionado y cuándo me conviene utilizarlo y cuándo no. Entonces, para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos asociar el consumo de combustible con el aire acondicionado bajo condiciones reales de manejo. Ahí surge el objetivo. Nosotros vamos a determinar este consumo asociado debido a este aire acondicionado en una región específica de manejo bajo estas condiciones reales de manejo. ¿Cómo se hace? Pues nosotros monitoreamos una flota o un número de vehículos en una zona de estudio. Monitoreamos mediante OBD, que es la información que nosotros obtenemos por los sensores del vehículo directamente, y lo hacemos de forma simultánea con un dispositivo que nos mide cuándo se prende y apaga el aire acondicionado. Enviamos esta información a la nube mediante red GSM y eso nos sirve para generar nuestra base de datos, nos sirve para poder generar nuestros análisis, lo cual nos permitiría generar unas estrategias que nos permitirán como usuario reducir nuestro consumo de combustible y solo modificando el cómo usar el aire acondicionado. Ahora, nuevamente pongo un video más, que es el último, les prometo. Se hizo una campaña en la ciudad de Monterrey, donde se estuvo monitoreando durante 10 meses 3 vehículos, diferentes tecnologías vehiculares. Estuvimos haciendo monitoreos de forma periódica, donde nosotros estamos midiendo el tema del consumo de combustible segundo a segundo, y de la misma forma monitoreamos en forma simultánea el consumo asociado debido al aire acondicionado, es decir, cuando se prende y se apaga el aire acondicionado. Se obtuvo un total de 119,000 datos a una frecuencia de 1 segundo, es decir, cada segundo teníamos un dato. ¿Para qué nos sirve esto? Porque nosotros vamos a poder identificar cuándo nos consume más el aire acondicionado, bajo qué parámetros de conducción, y eso nos va a permitir escoger unas estrategias adecuadas para comportarnos diferente o activar diferente el aire acondicionado y reducir su consumo. Ok, ahora, en la ciudad de Monterrey, como nosotros habíamos mencionado en la anterior presentación, nosotros estamos identificando y haciendo la comparativa de la región, en donde veíamos en qué áreas nosotros debemos enfocarnos para el estudio de los vehículos que estamos monitoreando. Ahora, ¿qué fue el dispositivo que utilizamos? Nosotros utilizamos un dispositivo OBD, el cual nos enviaba la información y tenía comunicación con esta limitación de protocolos, es decir, con la mayoría de vehículos livianos que estamos monitoreando. Los parámetros que monitoreamos fueron parámetros de funcionamiento del motor, es decir, sensores que nos entrega el vehículo, los monitoreamos mediante OBD, y lo que hicimos fue determinar el consumo de combustible con estos sensores, y se hizo una correlación con métodos de referencia, que es el conocido método gravimétrico, que se ve el cuánto nos consume debido a cambios másicos del combustible, es decir, cuánta masa nos está consumiendo. Se hizo una correlación y vimos un índice de correlación alto, entonces significa que el aparato nos puede medir efectivamente el consumo de combustible. Ahora, ya medimos el consumo del combustible del auto, ¿cómo lo relacionamos con el aire acondicionado? Para eso lo que debemos entender es que un aire acondicionado, cuando nosotros prendemos en la casa, un ejemplo, cuando ya llega la temperatura que nosotros cogemos, estamos cómodos, el aire acondicionado se apaga. Y otra vez se vuelve a calentar el ambiente, se vuelve a prender, entonces prende y apaga, pero nosotros nunca lo estamos tocando. Entonces, ¿cómo monitoreamos eso? Eso pasa lo mismo con los autos. Entonces, el compresor, mientras nosotros estamos manejando el compresor, que es un componente del aire acondicionado, se va prendiendo y apagado mediante un clutch electromagnético. La forma que nosotros hicimos es cuando se prende este clutch es porque se está activando el aire. Entonces monitoreémoslo. Entonces estuvimos monitoreando todo el tiempo la activación del aire acondicionado mediante este clutch. De la misma forma monitoreamos las temperaturas ambiente y humedad ambiente. Y estos son los datos, digamos, de las características del dispositivo que nosotros diseñamos, indicando sus resoluciones. ¿Cómo hicimos las pruebas? Pues de la misma forma que se explicó en el video, se hizo varias tecnologías vehiculares, se midió de la forma simultánea el consumo, midiendo la activación del aire acondicionado, y lo que hicimos fue pruebas de estado transiente, que es las que nosotros conocemos bajo condiciones reales, y de estado estable puede hacer un fin comparativo. Y se midieron lo que es el consumo de combustible y temperatura. Se consideraron 3 tipos de vehículos.
El vehículo más comúnmente utilizado, que no creo que solo es en México, sino debe ser a nivel Latinoamérica, que es un vehículo de configuración 1.6 litros, 4 cilindros. Después hicimos un vehículo de alta eficiencia de consumo de combustible, es decir, un motor pequeño, turboalimentado. Y finalmente esos vehículos automóviles, todas son mismas características dimensionales, pero era un automóvil de esos que tiene un motor grande y que no es eficiente en consumo de combustible. Ahora, ya haciendo este tipo de pruebas, nosotros identificamos que cuando hicimos las pruebas en estado estable, es decir, que el vehículo estaba detenido y monitoreamos las diferentes revoluciones del motor, nosotros obtuvimos que existe un consumo asociado al aire acondicionado de un 15%. Obviamente este es un valor que no es general, va a depender de qué tipo de vehículo estamos midiendo, qué tamaño de compresor es el compresor del sistema de aire acondicionado, pero el comportamiento va a ser igual. Nuestro interés no era identificar qué tanto era debido al aire acondicionado en este caso, sino de entender su comportamiento acorde a las RPMs. ¿Y qué es lo que nosotros obtuvimos? Nosotros vemos aquí la gráfica con el aire apagado y con el aire prendido. ¿Y qué es lo que está indicando? Es que obviamente vemos aquí la brecha. Mientras estamos con aire prendido, pues aumenta el consumo. Pero ¿qué es lo que nos interesa identificar? Es la pendiente de cada una de las tendencias, ya que si es que vemos que la pendiente es diferente la una con la otra, indica que a medida que aumentamos las RPMs, el consumo asociado, es decir, este espacio de aquí a acá, es mayor que de aquí a acá. Y eso era lo que nos interesaba determinar acá. Ahora, ya hicimos el análisis de pruebas de manejando en la ciudad, dejando que los vehículos manejen como siempre han manejado. Y nosotros identificamos, al discretizar estos datos mediante bines de velocidad, ¿qué es lo que nosotros identificamos? Que aquí tenemos la curva del vehículo monitoreado sin aire acondicionado, está azul. Entonces vemos, este es el comportamiento normal, ¿ok? Correcto. Y ahora vemos que cuando estamos utilizando estas diferenciales de temperatura, ¿a qué me refiero a diferencial de temperatura? Temperatura ambiente que estamos monitoreando con la temperatura del set point, que es decir, la que nosotros estamos prefiriendo o escogiendo en nuestra cabina del vehículo. Entonces, ese brinco, nosotros vamos a tener que estábamos monitoreando de 3 grados y de 6 grados. Obviamente uno dice, no, pues, si es que yo quiero reducir el consumo de combustible debido al aire acondicionado, ¿qué es lo que hago? Pues no le exijo tanto. No voy a 18 grados manejando, sino le pongo 23 y ya, reduzco. Pero el qué tanto y si realmente es cierto. Entonces hizo ese análisis y vemos que efectivamente en velocidades lentas, cuando nosotros ponemos el diferencial de temperatura, le prendemos aquí el aire y aquí está el brinco más grande, ¿cierto? Entonces aquí me consume más debido al aire. Pero entre estos 3 graditos que nosotros hacemos, existe otro consumo añadido. Y esto sí, efectivamente lo evidenciamos en velocidades lentas. Pero ¿qué pasa en velocidades rápidas? Ustedes pueden ver aquí que entre los 3 grados y 6 grados se entrecruzan. Es decir, que no existe un impacto sustancial entre decidir si voy a 18 grados o voy a 21 grados. Entonces, esto fue un aporte significativo que nos ayudó a generar como una estrategia adecuada para reducir, porque si es una flota de transporte que no es urbana, si no está manejando en carretera, pues le podemos decir en carretera no es tan impactante que tú pongas la temperatura baja o que le estés usando el aire acondicionado, pero en la zona urbana tenemos que optimizarlo de una u otra forma, ¿correcto? Entonces, aquí está una de las ventajas que nos generó este estudio mediante estas pruebas. Nosotros vimos aquí que cuando estamos a bajas velocidades, el consumo debido al aire acondicionado puede llegar a ser un 27% añadido. ¿Se acuerdan que era el 15% con pruebas de estado estable? Aquí llegó el 27%. Y vemos que cuando estamos en velocidades bajas, es decir, cuando vemos que no hay tanto impacto sustancial, es de solo un 5%. Ahora, nosotros decidimos, en estas dos zonas que se comporta tan diferente, estudiemos lo que es el funcionamiento del motor. Entonces, para eso nosotros debemos entender que digamos, es un mapa. Este es algo que todos los motores tienen específicamente. O sea, tú buscas en internet y consigues este mapa para tu motor de tu vehículo. Nosotros vamos a ver aquí qué es la eficiencia energética del combustible, es decir, cuántos kilowatts hora nos genera un kilogramo de combustible. Y vamos a ver que la zona óptima de funcionamiento del motor es por lo general en RPMs medias con torques altos o cargas del motor altas. Ahora, ya entendiendo eso, nosotros vemos los resultados que obtuvimos y vemos que el funcionamiento general del vehículo siempre se encuentra en cargas del motor bajas y con RPMs bajas, lo cual está en una zona ineficiente del motor. Ahora, lo que hicimos fue prender el aire acondicionado. Nosotros vemos aquí que el pico, cuando estamos en bajas velocidades, el pico de esta zona ineficiente baja. Y lo mismo sucede con altas velocidades, el pico baja. Entonces dijimos, bueno, analicemos el tema de la eficiencia térmica. Y se identificó que del 28% de eficiencia térmica que tenía aquí el motor en este estado con el aire apagado, con el aire prendido sube el 29%. Es decir, que se aprovecha mejor el combustible cuando estamos usando aire acondicionado. Lo mismo pasa en el caso de velocidades altas.
En general, nosotros podemos concluir que el aire acondicionado aumenta la eficiencia energética o la eficiencia térmica del motor. Hicimos la prueba también en VSPs, que es la potencia específica del vehículo, y nosotros vemos que cuando estamos en VSPs bajos, que significa velocidades bajas, es una forma muy burda, le voy a decir, pero es como velocidades muy bajas del vehículo, cuando estamos rompiendo la inercia. Y vemos aquí que el consumo de combustible debido al aire acondicionado, cuando aumenta este diferencial de temperatura, es muy sustancial. Mientras que cuando ya estamos en movimiento del vehículo, por decirlo así, sigue habiendo una influencia directa, pero ya no es tan sustancial. Y eso pasa con los motores atmosféricos. Entonces dijimos, ahora hagamos el estudio con los vehículos turboalimentados. Veamos el motor turboalimentado, sí, efectivamente el comportamiento en VSPs cercanos a cero es igual. Pero cuando estamos en VSPs relativamente altos, vemos que entre el azul y el aire acondicionado prendido, pues sí existe la brecha, ¿se entiende? Pero se entrecruzan los diferenciales de temperatura. Entonces, estos son resultados preliminares que tenemos todavía, pero nos muestra que hay un impacto sustancialmente diferente cuando es vehículo turboalimentado, y esto es algo que nos tenemos que identificar con toma de datos, digamos, con mayores muestras o mayor muestreo, con un estudio más a futuro. Solo concluyendo, nosotros vamos a entender que a pruebas de estado estable, el consumo de combustible asociado al aire acondicionado llega a ser como alrededor del 15%, y que a medida que aumentan las RPMs, el consumo asociado es mayor. Y en condiciones de manejo reales, lo que habíamos mencionado, si aumenta la velocidad, el consumo asociado disminuye, el tiempo, el consumo en bajas velocidades es mucho mayor que en altas velocidades, y son impactados por el VSP. Y es por eso que nosotros tenemos que considerarlo también como una estrategia para reducción del consumo de combustible asociado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Antonio Mogro por su presentación. Hemos terminado las sesiones. Si hay alguna pregunta de esta presentación, por favor. Hola. No entiendo muy bien si las condiciones bajo las cuales hicieron las pruebas con y sin con el aire prendido y el aire apagado fueron las mismas para hacer la comparación, y cómo garantiza que estos resultados se mantienen para diferentes años, modelo, en fin, la cantidad de variables que pueden cambiar dependiendo de los tipos de vehículos, las condiciones geográficas de la zona de estudio y demás. Ok, va. Para tu primera pregunta, creo que la puedo responder con este tema del VSP. El VSP es la potencia específica del vehículo que abarca varios parámetros de comportamiento del vehículo, en que incluye las fuerzas resistivas, en cuestiones de por pendiente, por fuerzas aerodinámicas, por fuerzas resistivas, digamos, del movimiento del vehículo. Pero todos esos aspectos, al nosotros utilizar VSP, ya no nos afecta el tema de cuando discretizamos por velocidad. Porque ¿qué pasa si nosotros discretizamos por bienes de velocidad? Pues podrían estar los dos vehículos circulando a 20 kilómetros por hora, pero el uno estaba trepando y el otro estaba bajando. Entonces van a consumir diferente, es un comportamiento diferente. El VSP trata como que de eliminar todos esos factores que pueden generar estos cambios, y lo que hace es incluirlos a todos. Entonces, cuando nosotros reportamos por VSPs, estamos considerando todos los parámetros de conducción. Entonces, por eso era importante reportarlo de esta forma. En tema de vehículos atmosféricos, es decir, con los dos motores que nosotros medimos, el comportamiento era igual. Obviamente, como mencionamos, los resultados pueden diferir de vehículo a vehículo, del tamaño del compresor, de temperatura en la que estén manejando, pero nuestra importancia es entender el comportamiento, el decir cómo es impactado debido al aire acondicionado, no en cuánto, con el fin de generar estrategias. Entonces, a nosotros no nos interesa realmente saber cuánto es este brinco, sino nos interesa saber que el brinco aquí fue mayor que acá. Entonces, esto es para lo cual nos ayuda, y eso incluye, digamos, todas las formas de manejo, disminuyendo ese ruido que tomaste. Eso era para la primera pregunta. ¿Puedes repetir tal vez la segunda? Ya no me acuerdo. Nuevamente, ¿cómo garantiza que estos resultados son representativos en alguna forma para el año modelo del vehículo, la zona geográfica de estudio y todas las variables que pueden surgir alrededor del uso del sistema de aire acondicionado? Digamos que esta es una de las ventajas también del dispositivo que estamos utilizando. Al ser un dispositivo que conecta al vehículo y nos entrega el consumo del combustible del vehículo,
el consumo de combustible ya está considerando aspectos como de diferentes topografías. Porque si estamos manejando en altitud, digamos, a diferencia de en la zona baja, pues el consumo de combustible va a ser diferente. Pero al nosotros estar haciendo el análisis en función del consumo de combustible, ya está considerando esos factores. Eso en cuestión, digamos, de diferentes topografías. Ahora, si tú me estás diciendo, obviamente son diferentes regiones de estudio, puede haber diferentes tipos de comportamiento, diferentes tipos de manejo, y es por eso que estamos nosotros discretizándolo en cuestiones de bienes de velocidad, eficiencia del motor, pero finalmente todos los datos que obtuvimos bajo condiciones reales de manejo con diferentes conductores, lo que hicimos fue discretizarlo en esos bienes. Y el discretizar en esos bienes nos permite generalizar los datos y que nos específicamente de cómo condució esa persona en esta región. Como mencionaba nuevamente, estos datos nosotros estamos monitoreando para entender su comportamiento más no el porcentaje. El porcentaje sí podría diferir pues, de una región a otra por cuestiones ambientales y pues, en otros aspectos, que fue lo que mencioné durante la respuesta a tu anterior pregunta. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Con estos resultados, para una persona que es ajena, digamos, al tema técnico, si te preguntara, por ejemplo, yo para el tema técnico-mecánico, tomo mi auto, con los resultados que hallaron, ¿cómo me aconsejarías conducir? Sí, mira, la idea de esto es hacer una mejora operacional, es decir, nosotros controlar el aire acondicionado, no modificar su diseño, pero controlar cuándo se prende y apaga. Voy a dar un ejemplo muy burdo. El aire acondicionado, ¿cuál es el objetivo? Es que te mantenga en confort térmico. Es decir, que tú estés en una temperatura cómoda, humedad cómoda y que la transferencia térmica mediante convección se sienta suficiente como para que tú estés refrescado. Ahora, nosotros lo que podemos hacer es eso mediante el tema del aire acondicionado, lo podemos enfriar el aire y todo, pero si nosotros identificamos, por ejemplo, en esta gráfica que era del VSP, identificamos que cuando estás, digamos, en VSPs cercanos a cero, que por lo general podría verse una situación esa, sería cuando tú estás en tráfico y el momento en el que tú aceleras y rompes la inercia, entonces en ese momento el aire acondicionado, el consumo debido al aire es mayor. Entonces, si ya entendemos eso, pues yo cojo y programo en cualquier cosa de lo más sencilla, de que el aire acondicionado en el momento en el que estás, los 10 segundos después de que empezaste a romper la inercia, se apague el aire y solo funcione ventilación y aumente digamos, el flujo de aire para que tú ni te des cuenta, sientas confort térmico y el rato en el que ya rompiste esa inercia y ya estamos en la zona donde se impacta menos debido al aire, se prende el aire. Entonces la idea es como generar, no decirle al conductor, tú estar prendiendo y apagando mientras manejas porque se va a volver loco, se va a chocar. La idea es que nosotros interpretamos eso y nosotros hacemos que un computador se encargue de hacer eso. Y así reducimos el consumo de combustible bajo diferentes condiciones de operación. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces damos finalizada la sesión. Gracias a todos los expositores de esta tarde. Por favor, procedemos con la votación. Nuevamente, indicar que en la primera pregunta deben colocar el número 4, esta es la cuarta presentación. Para finalizar también esta sesión, el ingeniero Edgar Salazar nos quiere mostrar un video, ¿sí? Ya que pues la sesión terminó un poco antes de la hora pactada para